Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a diseccionar una de esas realidades económicas que nos golpean a todos cada día, pero que a veces cuesta aterrizar. Hablamos de la brecha enorme entre la inflación oficial que vemos en los titulares y nuestra propia inflación personal, esa que de verdad notamos al pasar por caja. Exacto, porque el material de hoy pone sobre la mesa una premisa clarísima. Y es que el dato del IPC general es, al final, solo un promedio, una gran cesta imaginaria. Eso es. Y el problema de esa cesta es que mete en el mismo saco la subida del aceite de oliva y la de un televisor de 50 pulgadas. Pero, seamos sinceros, la inmensa mayoría de nosotros no compramos televisores todos los meses. Nuestra realidad económica del día a día la dictan el alquiler, la alimentación, la gasolina o las facturas de la luz. Claro, el IPC oficial es como la temperatura media de un hospital. Te puede decir que el edificio entero está a unos saludables 37 grados, pero luego vas a la habitación del fondo y tienes a pacientes ardiendo con 40 de fiebre. Y aquí es donde el texto plantea el verdadero núcleo de nuestro análisis. ¿Cuál es la mejor estrategia para frenar esta pérdida constante y silenciosa de nuestro poder adquisitivo? Ese es el gran dilema, sí. Nos enfrentamos a una pregunta muy directa. ¿Debemos fiarlo todo a adaptar nuestra conducta, recortando y ajustando los gastos del día a día al milímetro? ¿O, por el contrario, la única salida real es reestructurar a fondo nuestras finanzas, renegociar grandes contratos y defender nuestro capital de una forma mucho más agresiva? Yo lo tengo bastante claro. Mi postura en esta sesión es que la verdadera resiliencia financiera solo se consigue calculando tu inflación personal con datos empíricos y aplicando de forma rigurosa lo que llamamos una adaptación conductual estructurada. O sea, ajustar tus hábitos, pero con bisturí. Ya. Y mi posición es que ajustar los hábitos tiene unos límites psicológicos brutales. Por eso defiendo que contra una fuerza destructiva como la inflación, la única defensa viable a largo plazo es una reestructuración profunda de tus contratos y buscar activamente el aumento de tus ingresos. Bueno, para empezar a tirar del hilo, creo que debamos partir de la base de que recuperar el control exige precisión. No podemos luchar contra fantasmas. El texto insiste en que olvidemos ese IPC genérico de las noticias y calculemos nuestra inflación personal. Y la metodología que propone es brillante por lo sencilla que es. A ver, yo te compro la idea de la utilidad matemática. Calcular tu propia inflación es un primer diagnóstico buenísimo para romper esa ilusión óptica de la macroeconomía. Pero cuéntanos cómo aplicas tú esa fórmula al día a día. Pues es muy práctico. Coges tus 10 o 15 gastos más habituales del último mes. Piensa en tu compra del súper, el abono transporte, la factura de la luz. Y luego migas cuánto pagabas por exactamente lo mismo hace un año. La operación es restar el precio antiguo al nuevo, dividirlo entre el antiguo y multiplicarlo por 100. Lo cual nos da porcentajes que a veces asustan, claro. Totalmente. Imagina que tu compra semanal del súper ha pasado de 60 a 68 euros. Haces la fórmula y resulta que tu inflación en alimentación es del 13%. Un 13%. Y a lo mejor el IPC general ese mes marcaba un 5%. Ante esa bofetada de realidad, yo defiendo que hay que activar las dos primeras palancas del presupuesto que marca el texto. Auditar para recortar la grasa y aplicar el efecto sustitución. Entiendo la teoría de recortar la grasa. Pero la línea entre la grasa y el músculo a veces es muy fina, ¿no crees? No tiene por qué serlo si eres honesto contigo mismo. Grasa es esa tercera plataforma de streaming que pagas y que abres una vez al mes. Músculo es la cuota del gimnasio que te da salud física y te despeja la cabeza. El texto cita estudios de la OCDE que demuestran algo revelador. Quienes hacen estas revisiones metódicas y periódicas consiguen ahorrar entre un 10 y un 15% más que quienes simplemente dejan que el dinero salga de su cuenta sin mirar. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera en lo que respecta al impacto a largo plazo. A ver, no niego que cancelar una suscripción ayude, pero este enfoque conductual de recortar y sustituir funciona, en el mejor de los casos, como una tirita en una herida que es estructural. ¿Pero por qué lo consideras solo una tirita? Ese 10 o 15% de ahorro que menciona la OCDE no es una cantidad despreciable a final de año. Porque la inflación no es un gasto puntual, es acumulativa. Funciona exactamente igual que el interés compuesto, pero en tu contra. Si confías toda tu estrategia a mirar con lupa tus gastos diarios en ocio o en comida, caes de lleno en lo que el material define como fatiga de restricción.
Este es el error número 2 que señala el texto y me parece fundamental. La fatiga por privación, sí. El texto lo menciona como un riesgo si no hay equilibrio. Es que es un riesgo enorme. La privación constante genera un desgaste emocional brutal. Llegas al tercer mes diciendo que no a todo, te frustras y de repente un viernes piensas, oye, llevo 3 meses sin darme un respiro, me lo merezco, y terminas gastando el doble por puro impulso emocional. Por eso defiendo que las palancas que de verdad cambian la trayectoria de tus finanzas son la tercera y la cuarta. Renegociar grandes contratos fijos y aumentar ingresos. Todo esto blindando tu fondo de emergencia, claro. No me convence esa línea de razonamiento porque asumes que la revisión del presupuesto diario y el efecto sustitución tienen que ser una tortura, una especie de privación encubierta. Y el material desmonta precisamente esa idea. ¿Y cómo la desmonta? Porque renunciar a cosas que te gustan suele doler, por muy lógico que sea sobre el papel. Porque sustituir no es sinónimo de sufrir. Fíjate en los ejemplos del texto. Si la carne de ternera sube un 20% de precio en el supermercado, pero el pollo solo ha subido un 5%, alternar e introducir pollo un par de días a la semana no significa que estés comiendo mal, simplemente estás comiendo diferente. ¿Ya? ¿Comer pollo en vez de ternera? Pero sumar cientos de esas microdecisiones al mes, que no es solo la comida. Es decidir usar el transporte público un par de días por semana en lugar de coger siempre el coche privado. O pasarte a una marca de farmacia para tu crema hidratante en lugar de comprar la marca premium de siempre. Son pequeñas asignaciones de recursos que, si las haces basadas en los datos de tu inflación personal, le dan un respiro enorme a tu bolsillo, sin destrozar tu calidad de vida. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. No te voy a negar que cambiar la ternera por el pollo te ahorre unos euros en la caja del súper esa tarde, pero presionar constantemente tu consumo diario sí pasa factura. Tener que replantearte qué vas a cenar para cuadrar el Excel o qué crema comprar exige una energía mental enorme. Bueno, pero la idea no es obsesionarse todos los días, sino establecer un patrón de consumo más inteligente. Aún así, el equilibrio psicológico es muy frágil frente a la presión económica continua. La línea que separa ese efecto sustitución sano de una sensación constante de escasez es finísima. Y aquí es donde entra la superioridad absoluta de la palanca 3 que propone el texto. Renegociar contratos fijos. Renegociar contratos es útil, desde luego, pero suele dar mucha pereza a la mayoría de la gente. Da pereza, sí, pero es inmensamente más rentable. Piensa en el seguro de tu coche. Una sola llamada de 10 minutos a tu compañía para decirles que te vas a la competencia si no te mejoran la póliza puede ahorrarte 200 euros al año de un plumazo. Las aseguradoras no quieren perder clientes. 200 euros es una buena cifra, pero ¿lo ves tan superior al ajuste diario? Sin duda, porque ese ahorro se consigue con un esfuerzo puntual de 10 minutos. Ya está. No te exige ningún coste psicológico diario, ni te obliga a mirar el precio de las bandejas de carne durante el resto del año. Es una victoria estructural, de fondo, frente a una batalla diaria de desgaste en el pasillo de los lácteos. Entiendo el atractivo de esa gran victoria puntual, pero creo que menosprecias el método que ofrece el material para que los ajustes del día a día no sean un desgaste. El texto propone algo muy concreto para evitar esa fatiga, que es el sistema de revisión trimestral. ¿Te refieres a fijar fechas concretas para no estar todos los días pensando en dinero? Exactamente. Gran peligro, lo que el texto llama el error número 1, es el modo avestruz. Meter la cabeza debajo de la tierra, pensar que la inflación ya bajará sola y seguir gastando como si estuviéramos en 2019. Para evitar eso, y también para evitar la obsesión diaria que tú criticas, se propone dedicar solo 15 minutos cada trimestre. 15 minutos el primer lunes de enero, abril, julio y octubre, si no recuerdo mal. Así es. Te sientas 15 minutos y te haces 3 preguntas clave basadas en tus datos empíricos. ¿Qué gastos han subido más de un 5%? ¿Qué palanca de ajuste puedo aplicar ahora mismo? Y la más importante, ¿se está estrechando el margen entre mis ingresos y mis gastos básicos? ¿Y crees que la gente de a pie tiene la facilidad para hacer esos cálculos rápidamente? Hoy en día, sí. El texto recuerda que tenemos calculadoras gratuitas maravillosas en los institutos de estadística. El INE en España, el INEGI en México, el INDEC en Argentina. Metes tus datos y te lo dan hecho. Es como ir al dentista cada 6 meses a hacerte una limpieza rutinaria. La analogía del dentista me gusta. Claro, es que la alternativa al modo avestruz no es sufrir a diario, es tener higiene financiera.
Si vas al dentista cada 6 meses, previenes. Si no vas en 5 años porque te da pereza mirar tus cuentas, cuando vayas vas a necesitar una endodoncia dolorosísima y carísima. Esta revisión trimestral es la solución porque institucionaliza la vigilancia sin volverte loco. Es un argumento convincente, pero, a ver, ¿has considerado que una revisión trimestral, por muy limpia y aséptica que sea, se queda en un mero diagnóstico si tus ingresos no se mueven? Un diagnóstico a tiempo salva el presupuesto. Sí, pero volviendo a tu analogía médica, diagnosticar que tienes una caries cada 3 meses no sirve de absolutamente nada si no tienes las herramientas para curarla. Si al hacer esa tercera pregunta en tu revisión descubres que el margen entre lo que ganas y lo que gastas se estrecha sin remedio trimestre tras trimestre, las palancas de sustituir pollo y cancelar Netflix se agotan. Obviamente hay un suelo fisiológico de gasto. No puedes dejar de comer ni de pagar la luz. Exacto. Llega un momento en que no puedes optimizar más tu pobreza. Y es entonces cuando, según el texto, debes usar la claridad de esa revisión para activar la palanca 4, aumentar los ingresos. Y no como una aspiración idealista, sino como una urgencia matemática. Aumentar los ingresos siempre es el objetivo, claro, pero no es tan fácil como apretar un botón. No lo es, pero hay que afrontarlo. El material es muy contundente aquí. Debes presentarte ante tu jefe y llevar el dato de la inflación real del año y argumentar de forma puramente técnica que si tu salario no sube acorde a esos precios, en la práctica te están bajando el sueldo por hacer el mismo trabajo. Es una conversación difícil para muchos empleados. Lo es, pero estás presentando un hecho objetivo, no pidiendo caridad. Y si la empresa te dice que es imposible, que no hay margen, entonces esa misma proactividad tiene que ir dirigida a explorar trabajos freelance, dar clases o monetizar alguna habilidad en tu tiempo libre. Rendirse a recortar gastos sin pelear por los ingresos es perder la guerra contra la inflación. Entiendo por qué piensas así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre el orden en que debemos hacer las cosas. Reconozco que tienes toda la razón en que crecer en ingresos es fundamental a largo plazo, pero me parece que pones el carro delante de los bueyes. ¿En qué sentido? Si no ganas más, la inflación te come por mucho que ajustes. Sí, pero sin el paso previo de aplicar la palanca 1, auditar esos 15 gastos y recortar la grasa de la que hablábamos, un individuo no tiene ni el flujo de caja ni la tranquilidad mental para sentarse a negociar con su jefe o buscarse un segundo trabajo. Yo creo que la necesidad aprieta y te hace buscar opciones. Ya, pero si tu presupuesto mensual es un colador, lleno de suscripciones duplicadas, comisiones bancarias que no revisas y seguros que podrías haber bajado, de nada sirve que consigas un aumento de sueldo. Lo único que vas a conseguir con ese dinero extra es financiar tus propias ineficiencias. Aplicar las palancas conductuales primero te devuelve el control táctico. Es el cimiento sobre el que luego pides el aumento. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Y déjame explicarte por qué acudiendo al error número 3 que expone el material, que además me parece el error más grave de todos, la falacia del ahorro inmovilizado. ¿Te refieres a cómo gestionamos el fondo de emergencia, imagino? Exactamente. Puedes ser un maestro de las palancas 1 y 2. Puedes tener un presupuesto mensual impecable, haber cambiado la ternera por pollo y tener un flujo de caja positivo cada mes. Pero si estás cometiendo el error de dejar tu fondo de emergencia en la típica cuenta corriente del banco de toda la vida, estás perdiendo la batalla macroeconómica de manera estrepitosa. Hombre, el dinero del fondo de emergencia tiene que estar accesible. No puedes meterlo en inversiones de alto riesgo donde podrías perderlo mañana. Accesible sí, pero no inmovilizado al 0%. El ejemplo que da el texto es demoledor por su crudeza matemática. Imagínate que tienes 10.000 euros ahorrados para imprevistos. Los dejas en esa cuenta corriente tradicional que no te da ni las gracias. Y resulta que estamos en un entorno con una inflación del 6%. Los cálculos de pérdida de poder adquisitivo ahí son muy claros, ¿sí? Es que si haces los números, esos 10.000 euros al 6% de inflación suponen una pérdida real de 940 euros de poder de compra en solo 12 meses. Casi 1.000 euros evaporados en un año.
Visto así, el impacto asusta. Es que tú te estás desgastando psicológicamente en el supermercado para ahorrarte 10 euros en la cesta de la compra semanal, mientras por otro lado estás dejando que se evaporen casi 80 euros al mes en tu cuenta del banco por no hacer nada. No estás ahorrando, estás dejando que tu dinero se pudra lentamente. ¿Y cuál sería la aplicación estructural aquí que defiendes? La defensa estructural pasa por mover ese capital inmediatamente. Cuentas remuneradas, depósitos a corto plazo, letras del tesoro, instrumentos seguros pero que te den un 3 o un 4% para amortiguar el golpe. Y esto no es un paso que haces después de optimizar tu presupuesto. Es el pilar central y urgente de cualquier defensa contra la inflación. Es un punto interesante, y reconozco plenamente la crudeza de ese ejemplo de los 10.000 euros. Es matemáticamente indiscutible que dejar el dinero inmovilizado es un suicidio financiero a cámara lenta. Sin embargo, creo que la síntesis de todo este análisis nos lleva a entender la naturaleza sigilosa de la inflación. Entra en casa sin llamar a la puerta. Totalmente. Cambia las reglas del juego y reduce nuestro dinero sin pedirnos permiso. Por eso, frente a esta agresión invisible, yo sigo defendiendo que la primera y mejor línea de defensa es la vigilancia metódica. Calcular la inflación personal nos saca de la abstracción macroeconómica y nos devuelve el poder de decisión. Es el primer paso para no ir a ciegas, desde luego. Y si mantienes la disciplina inquebrantable de esas revisiones trimestrales de 15 minutos, te aseguras de adaptar tu consumo recortando grasa y sustituyendo con inteligencia, antes de que tu cuenta se quede a cero. Es esa adaptación constante la que convierte el presupuesto en una herramienta viva a tu favor en lugar de una camisa de fuerza. Y mi síntesis, respetando la utilidad de esa vigilancia para despertar del letargo, es que sobrevivir al interés compuesto inverso de la inflación exige más audacia estructural. Jugar a la defensiva en el pasillo del supermercado no es suficiente a largo plazo. Requiere tocar las palancas más pesadas. Exacto. Hay que renegociar sin piedad esos grandes contratos que drenan el flujo anual. Hay que proteger los ahorros en cuentas remuneradas para evitar que se evaporen casi 1.000 euros al año. Y sobre todo, hay que confrontar la realidad de que nuestros ingresos tienen que crecer con los precios, sea negociando con firmeza en el trabajo o buscando vías alternativas. La macroeconomía es demasiado agresiva como para combatirla solo con ajustes microeconómicos. Es evidente que tenemos enfoques distintos sobre dónde está la palanca más efectiva para empezar a actuar. Pero si hay un punto de convergencia absoluto entre ambas perspectivas en nuestro espacio de hoy, es el rechazo frontal al modo avestruz. En eso estamos 100% de acuerdo. Pensar que esto ya pasará y seguir gastando exactamente igual que hace 2 años es la decisión más destructiva que alguien puede tomar hoy en día. Así es, la inacción sale carísima. El material que hemos desgranado hoy ofrece muchísimas herramientas, datos y capas de análisis que de verdad merecen ser exploradas en mayor profundidad por cada uno. Sin duda. Entender cómo cruzan las fuerzas macroeconómicas con nuestra cartera personal es complejo, pero desde luego no es imposible si te dotas de las herramientas adecuadas. Recurrentes y saquen sus propias conclusiones sobre cómo diseñar su muralla financiera, ya sea mediante esa adaptación milimétrica del día a día o a través de una reestructuración profunda de sus contratos. Gracias por acompañarnos en el debate